Buenos días para todos. Es un gusto esta mañana tener la oportunidad una vez más de abrir la palabra del Señor para permitir que ella nos hable a cada uno de nuestros corazones. Y quiero invitarlos de una vez para que vayamos a nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Jeremías 33 del 1 hasta el 18. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. Oremos en esta mañana para disponernos a recibir la palabra del Señor. Padre bueno, estamos delante de ti, agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de poder exponer tu palabra un domingo más. Todos nosotros necesitamos alimento que nutra nuestras vidas, Señor, y nos encontramos ante ti, un Dios que es lleno de compasión, de misericordia y de bondad. Permítenos, Padre, por favor, ser nutridos en esta hora con el mensaje de tu palabra, confrontados también lo que deba ser confrontado en cada una de nuestras vidas, y que podamos, Padre, una vez terminado este sermón, porque es tu palabra, ver tu transformación en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay un programa que a mí me gusta mucho en televisión, lo veo a veces con mi hijo. Es un programa que tiene que ver con unos hombres, bueno, es un programa americano, y estos hombres tienen una labor especial. Ellos se dedican a comprar vehículos antiguos que ya están prácticamente perdidos, que sus dueños los tienen guardados en el patio de atrás, ya están ahí como casi ser llevados a la chatarrería,
y terminar su vida útil. Y estos hombres se dedican a buscar esos carros, los compran por precios muy cómodos, muy bajos, y luego ellos los llevan a sus talleres donde hacen una obra maravillosa. Ellos se encargan de reconstruir esos carros. Ellos vuelven a darle vida a esos carros, le colocan pintura, le cambian partes, la silletería, partes de motor, devuelven el color de la pintura. Es un programa que a mí me gusta muchísimo. Y luego ellos toman estos vehículos, una vez que los terminan y los tienen una vez ya listos, otra vez tienen esa belleza, otra vez tienen esa vida útil y son llevados a ferias donde se llevan esos carros y se venden a precios muy altos, muy elevados, de gente que se dedica a coleccionar ese tipo de carros, gente de mucho dinero. Y me llama mucho la atención ese programa porque cuando lo veo pienso, por un lado en el vehículo como tal, que es fascinante ver ellos cómo cambia la apariencia, cómo vuelve a ser un carro tan valioso. Pero además siempre termino admirado de ver a esos hombres, la capacidad, la habilidad que esos hombres tienen para tratar con esto que ya estaba casi perdido y devolverle una vez más la vida. Bueno, traigo este comentario y esta ilustración porque quiero invitarlos a ver este texto en esta mañana en ese sentido. Cuando yo estaba leyendo este pasaje y meditando en él, llegué al versículo 7 y esta imagen me quedó como grabada en mi mente cuando dice que yo, hablando del Señor, yo los reconstruiré como al principio. Hace 8 días el pastor Diego nos presentó una imagen muy bella de Dios en el libro de Jeremías, allá en el capítulo 18, hablándonos acerca del alfarero que moldea el barro que somos nosotros. Y yo quiero hoy plantear esta otra imagen que no es, digamos, tan explícita, pero que de alguna manera sí nos permite recrear en nuestra imagen lo que Dios hace en favor de su pueblo y que está precisamente en el versículo 7, en esta palabra que él dice, y los reconstruiré. La Reina Valera habla de que los reedificaré y en otras partes también el Señor en Jeremías está usando esta misma palabra de reedificarlos. Así que me llamó mucho la atención y yo quiero invitarlos esta mañana a que veamos en este texto a el Dios que reconstruye. Porque cuando uno llega a estos pasajes, ustedes habrán podido notar que uno viene de escuchar tanto juicio de parte de Dios por la maldad, por la iniquidad de este pueblo, y llega a estos capítulos donde está especialmente 30 al 33, donde se levanta como una bandera de esperanza para este pueblo, que ya prácticamente ha perdido toda ilusión, prácticamente se ha roto, se ha quebrado por completo. Los babilonios ya vienen a pasos gigantescos y la cautividad se aproxima, ya la tienen casi en la puerta de sus casas. Y ahí es cuando surge este mensaje tan bello, tan precioso de estos capítulos acerca de la esperanza y de lo que Dios hace con este pueblo, porque creo que nos sorprende. Y yo creo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que un pueblo como este, con todo lo que vemos, sea una vez más objeto de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios? Así que esto nos sorprende, nos maravilla, porque en este texto encontramos que a pesar de nuestra condición pecadora, Dios ha decidido mostrarnos su compasión a través de promesas de reconstrucción, promesas de restauración, que se han efectuado en la persona de Cristo Jesús y que aseguran nuestro presente y nuestro futuro. Y yo creo que todos nosotros necesitamos ser reconstruidos por el Señor. Así que quiero invitarte en esta mañana para que miremos en este texto 3 cositas allí o 3 asuntos en relación a este propósito de Dios de reconstruir lo que Dios reconstruye. En primer lugar, quiero mostrarles una participación que Dios nos hace a nosotros, a usted y a mí, en este plan o en este proyecto de reconstruir lo que Dios está haciendo. En segundo lugar, acerca de el plan, una participación, un plan que Dios muestra. Y en tercer lugar, una promesa. Entonces, ahí tenemos estas 3 palabritas para que podamos meditar en ellas en esta predicación del día de hoy. En primer lugar, una participación. Los versículos que inician este texto son esos versículos muy conocidos
especialmente ese versículo 3 que todos amamos, que citamos y que realmente llena de esperanza nuestro corazón y anima mucho nuestras vidas. Pero Jeremías nos dice aquí que se encontraba preso, había sido llevado a la prisión por mandato del rey, que se había cansado de que Jeremías le hablara la palabra de Dios. Él quería escuchar palabras buenas y se había cansado de que Jeremías le comunicara el mensaje de Dios de que iban a ser llevados cautivos. Así que en una manera de callarle la boca al profeta Jeremías, este rey el rey Sedequías lo lleva a la prisión. Y es desde allí donde hay una voz de parte de Dios, como dice en el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jeremías y le habló. Es decir, como que Dios viene, porque es lo común que hemos encontrado en estos versículos y capítulos, donde Dios viene para hablarle a este profeta. Ahora parece como el final del pueblo. Noten ustedes eso. Parece que el pueblo está llegando a su final, que se ha terminado todo, que todo se ha acabado, y viene entonces esta palabra de Dios al profeta Jeremías, porque ya había recibido algunas promesas de parte de Dios, capítulo 29, 30, en algunas partes había recibido esas promesas de parte de Dios, de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero me llama mucho la atención que aquí Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, clama a mí. Le está hablando Dios, aquel que él mismo se define a sí mismo como el que hizo la tierra, la formó, la estableció, y le da esta orden, forma de invitación al profeta Jeremías y le dice, clama a mí y te responderé. Noten esta manera de Dios de impulsar al profeta. Seguramente él se encontraba agobiado, seguramente luchando con la situación, preso allí en este lugar, pero también notando y viendo la realidad del cumplimiento, el juicio de Dios sobre su pueblo. Y es en medio de eso que él recibe este llamado para que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y te responderé. Una bella manera de Dios impulsar la oración, de Dios impulsar el clamor de su siervo con esta promesa, yo te responderé, yo te responderé. Él invita al profeta y miren lo que pasa en esta primera parte, que es lo que yo quiero llamar la atención de una participación que Dios nos hace en sus planes de reconstrucción. Y tiene que ver con esto de que Dios nos invita a ser partícipes de lo que Él está haciendo. ¿Cómo lo hace? Lo hizo con Jeremías cuando le dijo, clama a mí y yo te responderé. Ahí está el profeta y Dios le está diciendo, únete, clama a mí por lo que yo voy a hacer con ustedes como nación, lo que yo haré con ustedes como pueblo. Participa de mis planes. Y eso me parece muy, muy interesante, porque cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo clamamos a Dios, lo que está pasando es que Dios nos permite participar de sus planes, de lo que Él está haciendo, de lo que Él está obrando en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de una nación, de lo que Dios está haciendo en la historia. La oración es maravillosa en ese sentido y nos da esa perspectiva aquí en Jeremías. Yo sé que muchas veces usamos la oración, claro, a modo personal y es bello eso, no está mal, pero es interesante como aquí en el libro de Jeremías se muestra esto como de participar en los planes que Dios está llevando a cabo y que le dice, como el padre que le permite a su hijo participar de alguna actividad de la casa. No sé si ustedes tienen hijos pequeños que le permiten a sus hijos de pronto participar, no sé, en hacer los quehaceres de la cocina, en ayudarles en alguna actividad. Y como que estamos involucrando a nuestros hijos, ellos se sienten como que tienen parte en lo que están haciendo y cuando son pequeños ellos sienten que eso que han hecho es demasiado, ¿verdad? Y creo que esa es la misma idea que tenemos en este texto, que Dios está diciéndole a Jeremías y está diciéndonos a nosotros, clamen a mí porque yo les voy a responder. Dios está animándonos a clamar a Él, pero Dios está animándonos a participar por medio del clamor en lo que Él está haciendo. Y eso es, digamos, notorio en el texto porque lo que Dios también añade en este pasaje, en este versículo, es que yo te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra grandes y ocultas que bien podría ser como algo inaccesible, como algo que está como escondido, como guardado,
En algunas partes se hablaba como de que estaba detrás de una muralla, ¿verdad? De una ciudad. En Isaías, por ejemplo, 48, versículo 6, tenemos esta afirmación. Y vamos a tener este versículo aquí en pantalla, Isaías 48, versículo 6. De todo esto has tenido noticia y no vas a proclamarlo. Desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Noten cómo en Isaías, como en Jeremías, se usa como esta misma idea, esta misma frase, que Dios le dará a conocer cosas escondidas, ¿cierto? Y cosas que están ocultas. Es lo mismo que hace el Señor con Jeremías. Pero me gusta apreciarlo en el sentido o en el contexto que tenemos aquí en estos capítulos, de que lo que Dios está mencionándole aquí al profeta Jeremías es parte de lo que Dios le está comunicando a él. Una verdad que hasta el momento no se sabía, no se tenía conocimiento, pero que ahora Dios está revelando por medio de la boca del profeta Jeremías. Eso es precioso, eso es maravilloso. En otras palabras, nos muestra lo que Dios hará en ellos, lo que ellos nunca han visto, nunca se han imaginado, nunca han soñado en sus vidas. Y Dios está hablándoles aquí en ese sentido. Involúcrate a través del clamor en lo que yo estoy haciendo, porque yo quiero mostrarles lo que voy a hacer. Eso es básicamente lo que está diciendo el profeta aquí en este versículo. En 1 Corintios, capítulo 7, leemos lo siguiente. Pablo dijo, más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Noten allí cómo Pablo está hablando de los planes de Dios y propósitos de Dios que se han ido revelando. Y el versículo 14 también del capítulo 2, 1 Corintios, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Noten, solo Dios puede mostrarlo, solo Dios puede evidenciarlo. Y es que las promesas de Dios deben de avivar nuestro espíritu de la oración. Cuando Dios dice que Él ha de mostrarnos, de que nos va a permitir participar de sus planes, tenemos que ser avivados para correr a la oración por su pueblo, por su iglesia, porque esas oraciones que están alineadas con su voluntad, tenemos la plena seguridad de que Él ha de responderlas. Dios va a responderlas. Así que en este primer punto yo quiero notar esa participación que Dios nos da, de participar, de poder involucrarnos en lo que Dios está haciendo, en sus planes, por medio de una acción, el clamar a Dios, el venir en ruego, en oración al Señor, y que Él abre nuestras mentes y nuestro entendimiento a lo desconocido, que Dios da más y nos muestra lo que Él está haciendo, para así poder clamar basados en esas promesas, en esas palabras que Él ha dicho, que Él ha enunciado. Pero también, en segundo lugar, yo quiero mostrarles en este texto, en estos planes de ser Dios el que reconstruye un plan. Entonces, una participación, pero ahora un plan, porque se nos muestra aquí lo que Dios va a hacer con la nación de Israel. Y bueno, arrancamos inicialmente con estos versículos que están allí, 4 y 5, donde nos habla acerca de lo que Dios va a comenzar a hacer con el pueblo. Y ustedes pueden notar que uno lee estos primeros versículos y otra vez viene aquí el llamado fuerte de Dios de lo que Él va a hacer con esta nación. Su ira, habla en el versículo 5 al final, en mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. El plan de Dios implica también, queridos hermanos, su disciplina. Dios estaba disciplinando a su pueblo, Dios iba a llevar a su pueblo a otra nación. Allí ellos serían cautivos para probar la disciplina de Dios, para probar en un sentido la ofensa que ellos habían hecho a Dios. Y la expresión que dice acá, yo ocultaré mi rostro de estas ciudades, que Dios muestra el desagrado que siente ante esta nación.
Y déjenme leer solamente estos versículos para notar esta situación de Israel. En el capítulo 32, versículo 31, dice así, hablando Dios de Israel, desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Noten la maldad de este pueblo. Noten cómo Israel se había apartado completamente del Señor. Y Él anuncia que dentro de sus planes está la disciplina, que dentro de sus planes está el tratarlos a ellos por su pecado y por su maldad. Eso muestra la seriedad, queridos hermanos. Muestra la seriedad del pecado, la seriedad de nuestra transgresión. Nosotros muchas veces, cuando leemos estos textos, a veces nos es fácil condenar a Israel y decir, uy, estos israelitas cómo se portaron con Dios, qué gente tan obstinada, qué gente tan cruel, cómo le dieron la espalda al Señor después de todo lo que Él hizo por ellos, es impensable, algo así. Pero aquí está este texto mostrándonos a nosotros mismos como frente a un espejo, quienes también nosotros hemos obrado en tanta maldad y tanto pecado delante de nuestro Dios. Aquí Dios está advirtiéndonos de la liviandad y la superficialidad de apreciar el pecado. Aquí Dios trata a su pueblo, lo disciplina duramente y seriamente, porque el pecado ha de ser tratado seriamente. Así que tú y yo necesitamos ver también la seriedad del pecado. Tú y yo necesitamos ver la seriedad de nuestra maldad y tratarla delante del Señor, porque Él nos disciplina en su maldad y eso lo deja ver en su plan. Su plan incluye la disciplina del Señor, porque Él se ofende. Pero aquí no termina todo. Aquí no termina todo. Es precisamente, y noten ustedes que es precisamente la ira de Dios, la furia de Dios, como dice aquí en el versículo 5 al final, que Él ha ocultado su rostro de ellos, lo que conlleva a resaltar la gracia y la misericordia de Dios. Muchos pensaron que hasta ahí había llegado el pueblo de Israel. Muchos llegaron que hasta ahí habían sido las promesas de Dios y que ya todo se había terminado, que el plan de Dios había fracasado y que este pueblo había quedado como en la basura, sin ninguna posibilidad, sin ningún plan. Pero nos muestra un Dios que no está improvisando. Nos muestra un Dios que no ha fracasado en sus planes. Y Él está llevando a cabo todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha planeado desde la eternidad, desde antes de la fundación de este mundo. Y este plan de Dios resalta su gracia y resalta su misericordia, resalta su favor inmerecido. Esta palabra gracia y misericordia que usamos continuamente en nuestras oraciones, en nuestro lenguaje, cuando hablamos de gracia, hablamos de aquello que uno recibe que no merece, que no merece. Y la misericordia alude a esto de que es aquello que no recibimos cuando lo merecíamos. Noten ahí la diferencia entre estas dos palabras, gracia y misericordia. Pero uno llega a estos versículos 6 al 9, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hoy. Sin embargo, y esto es como que brilla, como que sale aquí algo nuevo para esta nación, algo nuevo para su pueblo, para sus hijos. Yo les daré salud y los curaré, yo los sanaré, dice el Señor. Y el versículo 7, cambiaré la suerte de Judá y de Israel, los reconstruiré como al principio. Miren, nosotros pensamos en cierto sentido de restauración o de reconstrucción, ¿verdad? Pero siempre Dios va más allá. Lo que tú y yo pensamos que sería una reconstrucción para nuestra vida, una restauración para nuestra vida, se queda corto.
le falta frente a los planes tan grandes y maravillosos que Dios tiene para con su pueblo. Y cómo aquí Dios nos muestra su gracia y su misericordia. No sé si has pensado en eso. Yo creo que nosotros constantemente debemos regresar a este pensamiento de cuánto Dios nos ha perdonado a ti y a mí. ¿De qué faltas Dios esta misma semana te ha perdonado cuando tú viniste a Él y caíste ante su presencia rogando y suplicando por su perdón? Qué hermosura este texto que nos habla acerca de cómo el Señor nos restaura, cómo Dios nos reconstruye. Pero nota lo siguiente, y quiero llamar la atención en este sentido, en este segundo punto, y es que lo que nosotros más necesitamos en nuestra reconstrucción de vida como iglesia, como pueblo, como nación, es nuestra vida espiritual. Quizá podemos llegar a pensar en muchos momentos que nuestra mayor necesidad de reconstrucción es un mejor presidente para nuestro país, es un mejor alcalde, una mejor gobernación, que quizá la reconstrucción que nosotros necesitamos es una mejor casa, un mejor carro, un mejor empleo, un esposo, una esposa. Es decir, que pensamos que si la vida tuviera esto seríamos felices, o si estuviéramos en tal lugar seríamos completos, o si no tuviéramos este problema. Es decir, como que pensamos en reconstrucción en un sentido que se queda corto y escaso delante de la palabra del Señor, y que aquí nos muestra el profeta que el plan de Dios al resaltar su gracia y misericordia es darnos a entender que la mayor necesidad que tenemos tú y yo en nuestra vida es ser reconstruidos espiritualmente, que lo que tú y yo necesitamos es que Dios venga para volver a ser, para volvernos a como a reconstruir, a unir las partes que se han quebrado por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra terquedad, y que urgimos porque el Señor venga a nosotros a operar esa restauración, a realizar con sus manos esa reconstrucción en nuestras vidas. Ese es el más grande problema que tenemos nosotros como seres humanos. Es el problema que está en nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra maldad, tiene que ver con nuestro pecado. Y Dios mostró ese plan con el pueblo de Israel. Dios les mostró exactamente eso, de que Dios iba a sanarles en su corazón su maldad y su pecado. Y eso es, queridos hermanos, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Mostrarnos su misericordia y su gracia. Darnos lo que no merecemos. Darnos lo que tú y yo no merecemos. Y no darnos lo que sí merecíamos. No darnos ese castigo que sí merecíamos por causa de nuestro pecado y por causa de nuestra maldad. Así que piensa en cómo está recibiendo el pueblo ese mensaje y cómo tú y yo recibimos este mensaje en esta mañana de gracia y de misericordia. Pero también este plan de Dios muestra el tiempo, muestra el tiempo. Si uno ve en este capítulo, los versículos 10 en adelante, cuando comienza a hablarse en estas palabras, bueno, ya miramos en el versículo 7 y vamos a tener aquí en la pantalla estos versículos que quiero resaltar. En el versículo 7, los reconstruiré. Note que está hablando hacia el futuro. En el versículo 10, hacia el final, Dios le dice también al pueblo, se oirá de nuevo el grito de gozo, se oirá de nuevo. Versículo 11, al final también dice, yo cambiaré la suerte de este país. Y dice, y volverá a ser como al principio. Y finalmente en el versículo 12, cuando el Señor le dice, de nuevo habrá pastos, de nuevo habrá pastos para que los pastores puedan allí apacentar sus ovejas. Eh, Mira, este pueblo está siendo invadido y viene esta palabra del Señor. Yo les reconstruiré. Yo les haré cantar de nuevo. Y yo les haré que ustedes vuelvan a esta tierra.
Eso es precioso. Ahora, este pasaje encontró su cumplimiento en parte cuando Israel regresó 70 años después de su cautiverio en Babilonia. Recordarán ustedes los libros de Esdras y de Nehemías, cuando ellos conducen gran parte del pueblo en su retorno hacia la tierra, Jerusalén. Eh, y allí se dio un cumplimiento de esta palabra, pero que también cuando leemos esos libros nos damos cuenta que no fue el cumplimiento completo, ¿verdad? Sino que esta esperanza que Dios habla de volver, seguir reconstruyendo, de volverlos a reunir, de que ellos volverán a cantar como el novio y la novia, ¿verdad? Tendría un cumplimiento mayor y es como que se alza la mirada hacia un futuro más allá. Eh, y eso, digamos, nos habla del momento de la historia de la redención, en qué momento se encontraba Israel en ese tiempo. En el capítulo 31, versículo 31, hemos tenido esos versículos también que sobresalen acerca de cuando Dios le habla al pueblo del nuevo pacto y que Dios le dice al pueblo, yo haré con ustedes un nuevo pacto, versículo 31 del capítulo 31, y allí Dios le dice a Israel que no será un pacto como el que había hecho con los antepasados, sino que este sería un pacto nuevo. Y ese tendría una característica porque Dios mismo colocaría la palabra, la ley en la mente de ellos y la escribiría en sus corazones. Ellos llegarían a ser verdaderamente pueblo de Dios y Él sería completamente su Dios. Así que si bien es cierto que el retorno de Israel a Jerusalén marcó un primer cumplimiento de esa palabra, era evidente que no fue total y que la gloria no fue total y que el pueblo después siguió pecando, ¿verdad? Pero eso nos lleva o pone al pueblo, ¿verdad?, a pensar en una salvación posterior, una salvación que es mayor, que sobresale. Y eso nos hace pensar a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, su iglesia, que el Señor tiene planes para nosotros, que Él ha cumplido y que seguirá cumpliendo, y que algunos tendrán cumplimiento mayor cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez a la tierra, por su iglesia, por su pueblo. Así que eso nos conduce a nuestro último punto. Hemos hablado de una participación que Dios nos hace, hemos hablado de el plan de Dios y por último una promesa que Dios hace. La promesa sobre la cual todas las promesas que Dios hace al pueblo de Israel tienen anclada su seguridad. Y lo tenemos del versículo 14 en adelante, cuando Dios dice, llegarán días en que cumpliré la promesa que Dios había hecho para el pueblo. Ahora, si nosotros notamos, este pueblo estaba quedándose sin rey, próximamente se iba a quedar sin rey, no habría ninguna posibilidad, pero Dios les está recordando que Él les había hecho una promesa a ellos, la promesa que había hecho a David, de que nunca faltaría el rey que se sentara en el trono de David. Él les está recordando, versículo 17, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Qué promesa que Dios está aquí recordándoles a ellos. Ustedes piensan que se van a quedar sin rey. Dios les dice, recuerden que yo he prometido que no faltará rey para ocupar el lugar de David. Las palabras dadas al profeta se anclan en la promesa que Dios ha dado en todo el Antiguo Testamento acerca de que habría de venir uno, ¿verdad?, que traería salvación verdadera, que cumpliría con ese rol de rey, con ese rol de profeta, con ese rol de sacerdote, como está en el versículo 18. Él sería el verdadero sacerdote que representaría a su pueblo delante de Dios, el único y sumo sacerdote. Y aquí está como que nosotros tenemos el gran privilegio de estar en esta era de la historia. Mientras Israel miraba hacia adelante y las palabras que leemos en Jeremías apuntaban hacia un futuro,
nosotros tenemos hoy el privilegio de mirar hacia atrás y ver como el cuadro completo. No sé, para ustedes que han jugado esto del rompecabezas, especialmente esos rompecabezas que tienen muchas fichas y que uno comienza como a colocar pequeñas piezas, y al principio como que alguien se acerca y no entiende esa figura de qué trata, pero mientras va avanzando un poco más y se siguen colocando las piezas, uno comienza a entender, ya logró ver, ¿verdad? Y al final como que uno coloca la última ficha y tiene todo el cuadro completo. Esto es lo que Dios ha hecho en la revelación de su palabra, de sus planes, que Dios progresivamente mostró sus planes y que en los profetas nosotros tenemos como más claridad, se va mostrando más quién era el que había de venir en aquellos días y en aquel tiempo, dice el profeta, haré que brote de David un renuevo justo, que retoñe de él, de David, un renuevo justo. Precisamente está hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pablo, por allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 23, identificó esta promesa dada a Israel en la persona de Jesús, cuando él habla de que Jesús había venido para mostrar la salvación al pueblo de Israel. Así que ahí tenemos como Dios nos muestra a nosotros este plan que Él tiene, ¿verdad? A través de esta promesa que Él ha dado a sus hijos, que Él ha dado a su pueblo. ¿Saben que me parece tan significativo, hermanos, en esta palabra del Señor, que Dios se compromete con su pueblo? Me parece que es como tan asombroso que el Dios grande, sublime, que no le debe nada a nadie, nosotros nos debemos a Él. Él es Dios, Él no le debe nada a nadie, su existencia no depende de nadie, no depende de ti. Dios no deja de ser Dios porque tú y yo dejemos de creer en Él. Él seguirá siendo el mismo, Él seguirá siendo el Dios soberano. Pero es tan significativo y me parece tan pastoral, como tan cariñoso el Señor, que se acerca a nosotros con sus promesas, que nos hace promesas a ti y a mí, que no las merecemos. Pero Dios promete en su palabra, porque esa es la manera que Él se ha relacionado con nosotros. Y su palabra es contundente y su palabra es veraz. Él no miente, lo que Él dice se cumple, lo que Él ha hablado ha de cumplirse. Puede pasar cualquier cosa, pero jamás fallarán sus palabras, jamás fallará las promesas que Dios ha dado. Mira, en 2 capítulo 1, versículo 20, tenemos esta promesa bella, perdóname. 2 capítulo 1, versículo 20. Lo que allí habla la palabra por medio del apóstol Pablo, cuando dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Noten eso, todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Hay una seguridad en lo que Dios ha prometido para su pueblo. No hay duda de lo que Él está haciendo. Y esa es nuestra gran esperanza, que aquello que Él ha prometido para nosotros ha de cumplirse. Hay tantas promesas, queridos hermanos, que se desprenden de esta promesa mayor que tenemos, de que Dios nos escucha, de que Dios nos responde, como en el versículo 3 meditamos, de que Él nos perdona, como miramos en el versículo 6 al 7, de que Él nos santifica a nosotros, nos limpia, de que Él nos usa para su gloria, de que Él nos da vida eterna en Cristo Jesús, de que Él provee conforme a nuestras necesidades. Este es el Dios que promete, ese es el Dios que habla y que cumple su palabra para nosotros. Ahora déjame mostrarte en esta palabra que tenemos aquí para ir cerrando. Versículo 16 hacia el final dice, en aquellos días Judá estará salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así, el Señor es nuestra justicia. Esta afirmación
de alguna manera nos recoge el texto, de alguna manera nos sintetiza o nos quiere mostrar esto de que lo que Dios va a hacer y la referencia de que esta ciudad será llamada El Señor es nuestra justicia. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9 nos dice lo siguiente. Y encontrarme unido a Él, habla Pablo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Ni guardar la ley, ni el mejoramiento personal de nuestras vidas, ni una gran disciplina, ni una cantidad de esfuerzos humanos pueden hacernos perfectos delante de Dios. Recordemos ese nuevo pacto. Israel no pudo, con todo lo que quiso, no pudo. Fracasó, falló en su intento de ser perfecto, de mostrarse íntegro delante de Dios. Solamente en Cristo, Pablo nos recuerda, solamente en Cristo a nosotros se nos otorga la justicia suya. Su vida nos es dada a nosotros, de tal manera que cuando Dios nos mira a ti y a mí, Él ve a su Hijo en su justicia y por eso nos puede tratar como sus hijos, por lo que Él ha hecho en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Así que esta promesa es maravillosa para nosotros y nos anima en gran manera a que nosotros podemos aferrarnos de las promesas de Dios, acogernos de las promesas de Dios y saber que así como esto que se prometió en este texto y se cumplió 100 años después, 70 años después, perdón, cuando el pueblo regresó a Jerusalén. Eso evidencia la palabra de Dios cumplida. Cuando Cristo Jesús vino y el Nuevo Testamento nos dice lo que se habló en el Antiguo Testamento de aquellos que se esperaba, de aquel que se esperaba, el descendiente de David, el que se sentaría en el trono, es Cristo Jesús y se cumplió esa promesa. Eso nos asegura a nosotros que lo que Dios ha prometido para su iglesia ha de cumplirse en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando Dios destruyó a su propio Hijo en la cruz, cuando Dios fue destruido en su cuerpo, en su humanidad, a manos de violentos, hay un pasaje en Isaías 52:14 que dice: muchos se asombraron de él, refiriéndose al Mesías, a Cristo, pues tenía desfigurado su semblante, nada de humano había en su aspecto. Él fue destruido en su cuerpo para que tú y yo fuéramos reconstruidos. Cristo Jesús fue molido en la cruz, fue desfigurado para que tú y yo fuéramos reconstruidos. Hermanos, y termino con estas aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, llamar la atención de que se nos hace un llamado a involucrarnos en la obra de Dios para ser partícipes de lo que Él está haciendo. ¿Cómo nos unimos a la obra del Señor? Clamando a nuestro Dios, orando, rogando a Él, clamando a Él por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nosotros mismos. De que nuestra mirada sea abierta para interceder, para orar. Ese es el llamado uno de los llamados que nos hace este pasaje, este texto, que Dios dice: clama a mí, involúcrate en lo que yo estoy haciendo. Y esa participación es orando y clamando. Y aquí quiero hacerles una invitación especial que ya hemos mencionado al comienzo o en el transcurso de esta celebración. Pero en la cumbre de oración, nosotros tendremos esta oportunidad de venir a clamar delante del Señor. De venir a clamar delante del Señor como una respuesta a su palabra. Y eso es lo que queremos en la cumbre de oración. Así que yo quiero pedirte que tú apartes ese 29 viernes en la noche y viernes 28 en la noche y sábado 29. Esas horas que vamos a destinar para desconectarnos de todo, de trabajo, procurar en lo máximo estar concentrados en la oración, concentrados en escuchar la voz de Dios. Miren que
Jeremías es llamado a responder en oración porque Dios primeramente le habló a él. Así que apartemos ese tiempo para escuchar la voz de Dios, para estar en el silencio con Dios y clamar desde nuestro corazón a Él, ver lo que Él quiere hacer con tu vida y con la mía. Em, y en segundo lugar, otra aplicación que quiero traer para ustedes en esta mañana es cómo respondemos ante tales promesas de Dios. Cómo respondemos tú y yo ante la gracia y la misericordia de Dios. El versículo 11 en la parte B dice él, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Así que, ¿cómo respondes tú a este mensaje? Quizá Dios te está llamando en esta mañana a venir en arrepentimiento, a pedir que Dios reconstruya tu vida, porque quizá por algún pecado que tú has venido trayendo, que no has soltado, que sigues practicando, tu vida se ha desquebrajado y Dios es el único que puede reconstruir, el único que puede volver a hacerla de nuevo. Así que el llamado para nosotros es venir al Señor para que Él nos reconstruya una vez más. Dios es el único que puede reconstruir nuestras vidas, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, quizá un matrimonio, quizá una relación. Él es el único que puede reconstruir. Y esto es posible únicamente por la obra de Cristo en la cruz.